un mini tutorial de cómo abrir un anillo hecho con naveta, porque ¿quién no se ha equivocado alguna vez haciendo un anillo? Yo muchísimas veces. Pero bueno, vamos a lo que vamos, a aprender a abrir y deshacer un anillo hecho con naveta. Pasamos al vídeo. Bueno, pues ya tenemos hecho nuestro anillo y ahora nos damos cuenta de que nos hemos equivocado y tenemos que deshacerlo. ¿Cómo deshacerlo? Bueno, vamos a ver. Cogeremos el anillo y en esta parte vamos a aprovechar que hay picot, ¿veis? Y vamos a tirar de este hilo de aquí abajo. Vamos a tirar un poquitín. Aquí. ¿Veis que tenemos esta asita? Bueno, pues ahora vamos a continuar tirando, pero del que está en este lado. De este lado no, de este. O sea, que vamos a tirar del hilo, pero cogiendo siempre, tratando de tirar de este lado de aquí. ¿Veis? Y ahora, a continuación, vamos a tirar un poquito de aquí y vamos a tirar de este de aquí. Y una vez que tenemos abierta la base del anillo, con mucha paciencia, porque todo requiere paciencia, el primer nudo, os comento que siempre nos va a quedar más apretado. Entonces yo siempre me gusta ayudarme de un alfilerito para aflojarlo. Voy con cuidado y voy aflojando el nudo con el alfiler, porque el primer nudo siempre tiende a quedar muy apretado. Entonces si queremos hacerlo con la aguja de ganchillo nos va a costar un poquito, así nos va a costar menos. Y en el momento que tengamos el primer nudo, ¿veis?, deshecho, ya el resto de los nudos nos va a costar un poquitín menos, porque van a estar menos apretados. ¿Veis? Ya hemos deshecho el primero, ya el segundo está menos apretado, nos va a costar menos trabajo. ¿Veis? Y así pues con paciencia vamos a ir deshaciendo el resto de nuestro anillo. Como veis, no es tan complicado abrir el anillo, a fin de cuentas. Bueno, y muchos os preguntaréis, bueno, ¿y si no tengo ningún picot? Pues el proceso es el mismo. Simplemente localizaremos el hilito, aquí lo tenemos, engancharemos con la aguja de ganchillo y tiraremos un poquito. ¿Veis? Y ahora de este lado de aquí, de este, de aquí no, de este. Cogeremos e iremos tirando despacito y con paciencia. ¿Veis? Ya hemos sacado una buena hebra y ahora tiraremos del otro lado, de aquí. ¿Veis? El proceso es exactamente el mismo. Y ahora pues comenzaremos a deshacer por este lado. Cogeremos un alfilerito, porque como hemos dicho,
el primer nudo tiende a apretarse un poquito y un alfiler nos va a ayudar a deshacerlo. Mejor que la aguja de ganchillo, ¿veis? Ya tenemos el primero deshecho. Ahora simplemente, pues con un poquito de paciencia, vamos deshaciendo el resto de los nudos. Y de esta forma podremos deshacer nuestro anillo. Bueno, vamos a echarle un último vistazo, pero esta vez con una chuleta. No es algo muy artístico, pero se entiende perfectamente. Aquí tenemos un anillo, un extremo del hilo y el extremo del hilo donde va la naveta. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es localizar este hilo, o sea, el hilo que va donde van los anillos hechos. Entonces, tiramos de ese hilo. Sacamos una pequeña lazada, aquí tenemos, sacamos una pequeña lazada y vamos tirando poquito a poco de aquí, de este lado, o sea, de este hilo que va aquí. Cuando ya tengamos una lazada lo suficientemente grande, este hilo se supone que va por aquí. Entonces aquí, en esta parte de aquí del anillo, comenzaremos a tirar para traernos esta lazada aquí. Comenzaremos a tirar del hilo que está en la base de nuestro anillo. Se supone que esta es la lazada y lo que vamos a hacer es tirar. ¿Veis? De la lazada. O sea, tirar de aquí debajo. Pues nada, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este pequeño tutorial. Y como os digo siempre, si os ha gustado, dadle al like, compartir. Y si aún no te has suscrito, pues bueno, ¿a qué esperas? Suscríbete, que es gratis. Nos vemos en el próximo tutorial. Un abrazo para todos.